¿Qué sucede cuando asesinos malvados enfrentan sentencias de por vida impactantes? En este video, revelamos sus escalofriantes reacciones que te dejarán atónito. Uno de esos casos es el de Medical PC, cuyo brutal crimen y fría, insensible respuesta te pondrán la piel de gallina. Prepárate para los momentos aterradores cuando estos asesinos enfrentan las consecuencias de sus acciones. Comencemos. La gran historia de esta noche a las 5, noticias de última hora en Detroit. La policía de Detroit dice que un hombre está bajo custodia en este momento en relación con el secuestro y asesinato de la enfermera del Centro Médico de Detroit, Patrice Wilson, quien fue asesinada el sábado. Mira a esa persona, merodeando por afuera, con sombrero, máscara en la cara y una larga peluca rubia. Los fiscales y la policía dicen que es Jamir Miller, de 36 años. En una tranquila mañana de mayo en Detroit, Michigan, la enfermera Patrice Wilson terminó su turno nocturno en un hospital local. Sin que ella lo supiera, acechando en las sombras estaba Jamir Miller, su exnovio convertido en acosador. Cuando ella se subió a su coche, Miller la emboscó, forzando su entrada al vehículo a punta de pistola. Este secuestro terminaría en un escalofriante crimen que sacudió a la ciudad hasta sus cimientos. Y era un hombre que supuestamente no la dejaba en paz, no respondía a sus deseos de que la dejara en paz. La obsesión de Miller con Patrice comenzó después de que su relación terminó. Incapaz de aceptar que ella siguiera adelante, comenzó una campaña de acoso, una que se intensificó peligrosamente con el tiempo. Las autoridades revelaron más tarde que Miller tenía un historial de violencia, incluyendo conexiones con la desaparición en 2011 de otra novia. A pesar de su comportamiento alarmante, nadie podría haber predicho los horribles eventos que se desarrollaron. Fuera, su supuesto plan para secuestrar a su exnovia, la enfermera Patrice Wilson. Miller sabe dónde trabaja Wilson. Él sabe cuándo sale del trabajo. Esa fatídica mañana, Miller secuestró a Patrice del estacionamiento del hospital. Las imágenes de vigilancia capturaron el momento aterrador, mostrando su lucha desesperada por liberarse. Trágicamente, su cuerpo fue descubierto al día siguiente en el maletero de su coche, abandonado, en un vecindario a millas de distancia. Había recibido un disparo en la cabeza, una ejecución fría y calculada. Su atacante se alejó en su Lincoln Shah SUV. Wilson fue encontrada más tarde metida en el maletero de su SUV. Había sido asesinada a tiros. El caso se desentrañó rápidamente mientras los detectives rastreaban los movimientos de Miller. Utilizando imágenes de vigilancia, testimonios de testigos y evidencia digital, los investigadores construyeron un caso condenatorio. Miller intentó evadir la justicia, pero fue arrestado solo días después. Su historial criminal, que incluía múltiples delitos, pintaba el retrato de un hombre con una ira descontrolada y un historial peligroso. Ella simplemente intentaba vivir su vida, trabajar duro y terminar una relación que sabía que no era buena para ella. Durante su juicio, los fiscales destacaron el patrón de Miller de atacar a mujeres que lo rechazaban. El testimonio de familiares, amigos e incluso extraños ilustró el miedo y la devastación que dejaba a su paso. Su escalofriante falta de remordimiento se mostró plenamente a medida que las pruebas se acumulaban en su contra. Miller se declaró culpable de asesinato en primer grado y secuestro, enfrentándose a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala del tribunal estaba tensa mientras la familia de Patrice lo confrontaba. Sus voces temblaban de dolor y rabia. A pesar de sus súplicas emocionales, Miller permaneció frío, su expresión carente de remordimiento. Su sentencia marcó el final de un capítulo oscuro para Detroit, pero dejó preguntas sin respuesta sobre la capacidad del sistema de justicia para prevenir tales tragedias. Livingston dice que no puede soportar la idea de perder otro hijo. En 2003 perdí a un hijo. Él estaba montando su bicicleta y tenía 15 años en el coche. Los miembros de la comunidad realizaron vigilias, lamentando la pérdida de una mujer vibrante cuya vida fue truncada por una violencia sin sentido. En la sala del tribunal, la madre de Patrice pronunció una declaración poderosa, relatando el devastador momento en que se enteró de la muerte de su hija. Puedo decirte, no estoy equivocada aquí. ¿Qué clase de persona eres? ¿De dónde vienes? ¿Quién puede siquiera apoyarte? Su falta de reacción solo profundizó la indignación de los presentes. Para la familia de Patrice, no hubo cierre. Solo el conocimiento agridulce de que su asesino pasaría el resto de su vida tras las rejas. La falta de remordimiento de Jamir Miller destacó las aterradoras consecuencias de una obsesión que se volvió mortal. Pero el siguiente caso se centra en Harvey Nichols, un hombre cuya fijación escaló hasta convertirse en un crimen brutal, dejando a una comunidad conmocionada. Escuché disparos y simplemente me lancé a cubrirme. Fue horrible. Todo sucedió tan rápido, y lo siguiente que veo es el arma. El 13 de septiembre de 2005, la glamorosa tienda departamental Harvey Nichols se convirtió en el sitio de un crimen espantoso.
En medio de compradores bulliciosos, Michael Petch, un ex guardia de seguridad, se acercó a Claire Bernal, una consultora de belleza de 22 años, con una intención escalofriante. En cuestión de segundos, la tienda se transformó de un refugio lujoso a una escena de caos mientras Michael ejecutaba su devastador plan. Es una tienda departamental Harvey Nichols en Londres. La policía dijo que un hombre y una mujer fueron declarados muertos en la tienda. Michael Petch se había obsesionado con Claire después de una breve relación. Cuando Claire terminó la relación, su comportamiento se descontroló. Comenzó a acosarla sin descanso, enviando mensajes amenazantes y siguiendo cada uno de sus movimientos. Claire, aterrorizada, lo denunció a las autoridades. Michael fue arrestado y acusado de acoso. Pero a pesar de ser liberado bajo fianza con condiciones estrictas, continuó rastreando a Claire. El día del asesinato, Michael se deslizó más allá de la seguridad de Harvey Nichols, armado con una pistola de 9 mm Metro que había introducido de contrabando en el Reino Unido desde Eslovaquia. Siguió a Claire hasta el salón de belleza. Los testigos recordaron haberlo visto paseando cerca de su mostrador. Mientras Claire charlaba con una colega, Michael sacó su pistola y le disparó en la parte posterior de la cabeza. Ella se desplomó instantáneamente. Lo que establecimos fue que se dispararon 4 tiros y luego uno más fue disparado al techo y luego él se apuntó con la pistola. Los presentes gritaron y se agacharon para cubrirse mientras Michael disparaba 3 tiros más a Claire antes de apuntarse con la pistola. Los testigos describieron el horror de ver el cuerpo sin vida de Claire en el suelo de la tienda, rodeado de vidrios rotos y el eco persistente de los disparos. Detrás de este impactante asesinato en la calle comercial más prestigiosa del Reino Unido se esconde una historia de amor, obsesión y un fenómeno muy moderno, el acoso. La obsesión de Michael había robado a Claire de su futuro y dejado a sus seres queridos destrozados. A pesar de los informes de Claire a las autoridades y las condiciones de fianza de Michael, él pudo adquirir un arma de fuego y evadir la detección. El fracaso en proteger a Claire de un acosador conocido provocó indignación en todo el Reino Unido, lo que llevó a exigir leyes más estrictas contra el acoso y un mejor apoyo para las víctimas. Cuando me contaron lo que había sucedido, supe que era Petch. Simplemente lo supe. Dije, es Petch. La madre de Claire, Patricia Bernal, se convirtió en una defensora vocal de las víctimas de acoso, dedicando su vida a crear conciencia y presionar por reformas legales. Estaba tan llena de vida, recordó Patricia, con la voz quebrada. Nadie debería soportar lo que Claire soportó. He aprendido sobre otro mundo en el que vivimos y he estado protegido y he protegido a mis hijos. La indignación pública tras el asesinato de Claire llevó a la creación de organizaciones como Protección contra el Acoso. Aunque la justicia no pudo devolver a Claire, su historia se convirtió en un catalizador para el cambio, dando fuerza a innumerables víctimas de acoso que temían no tener voz. Nuestro próximo caso lleva el acoso a un nuevo nivel. Stephen Duxbury, un hombre cuyas acciones convierten los peores temores de una joven en una aterradora realidad. En la sospechosa muerte de una mujer de 27 años, el cuerpo de Sasha Replace Samsonian fue encontrado el sábado dentro de su apartamento en Uptown Place. En las primeras horas del 17 de octubre de 2015, Sasha Samsonian, una vibrante joven de 27 años con un futuro prometedor, fue encontrada sin vida en su apartamento de Orlando. Sasha había estado disfrutando de una noche con amigos antes de que ocurriera lo inimaginable. Lo que comenzó como una noche ordinaria se convirtió en una pesadilla. Cuando Stephen Duxbury, un guardia de seguridad en su complejo de apartamentos, usó su posición de confianza para cometer un acto de violencia impensable. Stephen Duxbury, un guardia de seguridad de 33 años en el complejo de apartamentos, explotó su posición para atacar a Sasha. Cuando Sasha, ligeramente intoxicada, tuvo dificultades para encontrar sus llaves para entrar a su apartamento, Duxbury se ofreció a ayudar. Lo que parecía un acto de amabilidad rápidamente se tornó siniestro. Las imágenes de vigilancia captaron a Sasha entrando al complejo con Duxbury siguiéndola de cerca, una imagen escalofriante que más tarde atormentaría a los investigadores. Como guardia de seguridad, usó su acceso para aprovecharse de alguien que estaba muy vulnerable. Lo que sucedió a continuación se desarrolló a puerta cerrada, pero la evidencia contó una historia de horror. Duxbury usó su llavero maestro para acceder al apartamento de Sasha. Allí, lanzó un ataque brutal, estrangulándola en un intento desesperado por silenciar sus gritos. Sasha luchó por su vida, arañó a Duxbury y dejó evidencia de ADN bajo sus uñas, un testimonio silencioso de su lucha. Comenzaron a recopilar evidencia en el ordenado apartamento de Sasha Samsonian, después de encontrar su cuerpo sin vida en su cama el 17 de octubre.
La mañana siguiente, los amigos de Sasha se preocuparon cuando ella no respondió a llamadas ni mensajes de texto. Sus temores se convirtieron en devastación cuando su cuerpo sin vida fue descubierto dentro de su apartamento, envuelto en una manta. Los investigadores rápidamente se centraron en Duxbury, después de descubrir pruebas condenatorias, el mal uso del llavero maestro, inconsistencias en su coartada y el ADN de Sasha encontrado en su persona. La comunidad, que antes confiaba en su personal de seguridad, quedó en shock y con miedo. Ese es el resultado de asfixia, y un tipo particular de asfixia, estrangulamiento manual. El juicio fue angustiante. La fiscalía presentó meticulosamente las pruebas, pintando un cuadro escalofriante de un hombre que traicionó su posición de confianza por sus deseos retorcidos. La familia y los amigos de Sasha llenaron la sala del tribunal. Su dolor era palpable mientras revivían los detalles horripilantes de sus últimos momentos. Duxbury, quien no mostró remordimiento, afirmó ser inocente e intentó culpar a otros. Pero la evidencia era abrumadora. El jurado deliberó solo durante 5 horas antes de declararlo culpable de asesinato en primer grado, intento de agresión sexual y robo. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca volvería a dañar a otra víctima inocente. La madre de Sasha se paró ante el tribunal, su voz temblorosa pero decidida, mientras describía el vacío dejado en sus vidas. Los amigos recordaron la calidez y ambición de Sasha, contrastando el brillante futuro que tenía con la oscuridad de su final. La actitud fría y distante de Duxbury durante estos testimonios añadió otra capa de dolor para aquellos que buscaban cerrar el capítulo. El caso sirvió como un escalofriante recordatorio de cómo los depredadores pueden esconderse a plena vista, incluso bajo el disfraz de protección. La imagen inquietante de los últimos momentos de Sasha y su lucha por sobrevivir dejó una marca indeleble en la comunidad y más allá. Pero si esta traición de confianza te sorprendió, el siguiente caso lo lleva aún más lejos. Martin Muniz, un hombre que se aprovechó de aquellos más cercanos a él. Estoy serio, no estoy loco, y podrías ir a la dirección y verificar que es 3719 Matt Court, pero quiero que me pongas las esposas primero. Comenzó como una noche ordinaria de enero de 2023 en Mack Court de Cleveland, donde un vecindario tranquilo se convirtió en una pesadilla. 4 miembros de la familia fueron brutalmente asesinados a tiros en su propia casa, y una niña de 8 años quedó gravemente herida pero aferrándose a la vida. ¿El atacante? Un pariente en quien una vez confiaron, Martin Muniz. Esta masacre no fue al azar. Fue una erupción calculada de violencia que conmocionó a toda una comunidad. La relación de Muniz con su familia siempre había sido tensa. A menudo chocaba con ellos por desaires percibidos y tensiones no resueltas. El 13 de enero de 2023, Martin Muniz llegó a la casa familiar con venganza en mente. Armado con una pistola, primero se volvió contra su padre, disparándole a quemarropa. Su hermana, el novio de ella y su madre fueron los siguientes, cada uno abatido a sangre fría. Las personas de nuevo, dijiste. Quienes, dijo él, mató, era su hermana. Su nombre es Angelique, el esposo, sus propios 2 hijos. Mientras el caos estallaba, Muniz tenía en la mira al miembro más joven de la familia, una niña de 8 años. Aunque gravemente herida, logró sobrevivir a la terrible experiencia, convirtiéndose en la testigo clave de esta tragedia inconcebible. Muniz no huyó de inmediato. En cambio, salió de la casa con una calma escalofriante, casi como si nada hubiera pasado. La policía detuvo a Muniz más tarde esa noche, a solo unas cuadras de la escena. Durante el interrogatorio, no mostró remordimiento. En cambio, culpó sus acciones a la agitación interna y a viejas rencillas familiares. Los investigadores rápidamente reconstruyeron la secuencia de eventos, utilizando evidencia forense, declaraciones de testigos y el testimonio de la niña sobreviviente. Bueno, intenté matar a toda la familia de mi hermana, pero 2 de ellos tuvieron suerte y sobrevivieron. El historial criminal de Muniz mostraba un pasado oscuro, incluyendo una conexión con un caso de asesinato sin resolver de 2013 en Nueva Jersey. Esta revelación pintó un cuadro más claro de un hombre con un pasado violento, cuya ira ahora había estallado en una masacre. Su propia confesión selló su destino, ya que admitió haber apretado el gatillo en un momento de ira incontrolable. En el tribunal, los detalles del crimen sorprendieron incluso a los fiscales más experimentados. La defensa de Muniz intentó argumentar responsabilidad disminuida, alegando inestabilidad mental. Pero el jurado no estaba convencido. ¿El veredicto? Culpable de los cargos de asesinato. Otros cargos. Muniz fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que algunos miembros de la familia consideraron aún demasiado indulgente para los horrores que infligió. La familia ha venido ahora de todo el mundo para despedirse y estar aquí, mientras Iyana, de 8 años, continúa luchando. Los familiares de las víctimas expresaron su dolor y furia, con un pariente llamando a Muniz un monstruo disfrazado.
La sobreviviente de 8 años, ahora en terapia, enfrenta una vida de trauma, atormentada por los recuerdos de esa noche. El sospechoso parecía casi sonreír mientras el fiscal mencionaba a sus víctimas. Mientras tanto, Muniz permanecía impasible, su falta de remordimiento alimentando aún más la angustia de los que quedaron atrás. Fuera de la sala del tribunal, vecinos y amigos encendieron velas y realizaron vigilias por la familia asesinada, lidiando con la realidad de que tal maldad había vivido entre ellos. Este caso dejó una cicatriz indeleble en la comunidad, un recordatorio escalofriante de cuán profundo puede cortar la traición. El siguiente caso lleva el acoso a un nivel completamente diferente. Joshua Simon no solo quitó una vida. Su comportamiento calculado y obsesivo reveló a un depredador aterrador que no se detuvo ante nada para controlar a su víctima. Joshua Simon se volvió cada vez más amenazante después de que Molly terminó su relación y él apareció en su gimnasio ese día. Molly McLaren era una joven brillante y ambiciosa de 23 años con todo su futuro por delante. Amaba el fitness, estaba estudiando una carrera en salud y nutrición y alegraba la vida de todos a su alrededor. Pero bajo la superficie de su vida feliz había una sombra oscura. Joshua Simon, un hombre que pasó de ser un conocido encantador a un acosador implacable. Su encuentro en Tinder parecía inofensivo al principio, pero se convertiría en una pesadilla que terminó en una tragedia inimaginable. Molly y Joshua comenzaron a salir en noviembre de 2016, pero la relación se desmoronó rápidamente. Simon mostró un comportamiento obsesivo y controlador, bombardeándola con mensajes, monitoreando sus redes sociales y reaccionando con ira cuando las cosas no salían como él quería. Molly terminó la relación en junio de 2017, pero Simon se negó a aceptar su decisión. Se convirtió muy rápidamente en un personaje muy desagradable y manipulador. Ella estaba molesta todos los días. Su acoso se intensificó rápidamente. Comenzó a dejar publicaciones crípticas en Facebook, mencionando a Molly por su nombre e insinuando que era promiscua. También la seguía a lugares públicos, incluido su gimnasio, donde las cámaras de seguridad luego revelaron que la observaba en cada movimiento. A pesar de los intentos de Molly por cortar lazos e incluso denunciar a Simon a la policía, él continuó obsesionándose con ella, convirtiendo su vida en un estado constante de miedo y ansiedad. Cuando las cámaras de seguridad captaron a Simon siguiendo a Molly hasta un gimnasio en la zona del muelle de Chatham, ya era culpable de acosarla. El 29 de junio de 2017, Molly decidió hacer ejercicio en el gimnasio de Chatham, Kent, con la esperanza de recuperar un sentido de normalidad. Sin que ella lo supiera, Simon la estaba esperando en el estacionamiento, habiendo planeado meticulosamente su ataque. Las cámaras de seguridad captaron su comportamiento escalofriante mientras la seguía adentro, manteniéndose cerca pero a distancia, un depredador acechando a su presa. Cuando Molly salió del gimnasio y se subió a su coche, Simon atacó. Armado con un cuchillo que había comprado solo unos días antes, se abrió paso a la fuerza en su vehículo y comenzó un ataque brutal. Molly luchó desesperadamente por escapar, pero la furia de Simon era implacable. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, Molly había sucumbido a sus heridas. Había sido apuñalada más de 75 veces. Simon fue arrestado en la escena, ensangrentado e impenitente. Durante su juicio, la fiscalía presentó una gran cantidad de pruebas que demostraban su intención calculada, desde sus comportamientos de acecho hasta la compra del arma homicida. La defensa de Simon argumentó responsabilidad disminuida, alegando inestabilidad mental, pero el jurado rechazó esto de plano. Simon afirmó que sufría de una condición mental, pero el jurado dijo que fue asesinato. En febrero de 2018, Joshua Simon fue declarado culpable del asesinato de Molly y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 26 años. El juez describió sus acciones como un ataque brutal y sostenido, impulsado por una necesidad de control y venganza. Al principio, ambos éramos realmente fuertes y estábamos el uno para el otro. Pero ahora Doug parece estar solo. La familia y amigos de Molly compartieron historias de una joven vibrante que fue arrebatada demasiado pronto. Su dolor era palpable al enfrentarse al hombre responsable. Una de las organizaciones benéficas involucradas dijo, es un desastre esperando a suceder, pero no está esperando a suceder, ya ha sucedido. Simon no mostró remordimiento. Su actitud fría solo profundizó el dolor de aquellos que lloraban la pérdida de Molly. La tragedia destacó fallos sistémicos en la protección de las víctimas de acoso, provocando llamados generalizados para cambiar la forma en que las autoridades manejan tales casos. Los padres de Molly han dedicado sus vidas a crear conciencia sobre el acoso y a apoyar a otras familias afectadas por crímenes similares. Este caso es un recordatorio escalofriante de cuán rápidamente la obsesión puede volverse mortal y las devastadoras consecuencias para aquellos que quedan atrás. A continuación, pasamos al inquietante caso de Leilani Simon, una joven madre cuyas acciones conmocionaron al mundo.
La historia de Leilani es una de traición, pérdida y desamor. Tema de nuestra investigación: la muerte del pequeño Quentin Simon en Savannah, Georgia. La desaparición de este niño pequeño de su hogar en 2022 atrajo la atención nacional. Leilani Simon, una mujer de Georgia, fue sentenciada a cadena perpetua tras ser condenada por matar a su hijo de 20 meses, Quentin Simon, y esconder su cuerpo en un contenedor de basura. La sentencia siguió a un juicio de un mes en el que Simon fue declarada culpable de malicia, asesinato y otros 18 cargos. Era una tranquila mañana de octubre de 2022 cuando ocurrió lo impensable. Simon, desesperada y frenética, llamó al 911, informando que su pequeño hijo había desaparecido de su corral de juegos. La casa estaba inquietantemente silenciosa, sin rastro del niño. Las autoridades llegaron al lugar y comenzó la búsqueda. Los días se convirtieron en un torbellino de búsqueda implacable, interrogatorios y revisión de cada posible pista. A pesar de los esfuerzos de la policía del condado de Chatham, liderada por el decidido jefe Jeff Harvey, no se pudo encontrar rastro del niño. A medida que la investigación continuaba, el ánimo cambió de uno de esperanza a una creciente sospecha. La policía comenzó a creer que el niño ya no estaba vivo. La búsqueda implacable parecía no dar respuestas, y todas las pistas apuntaban hacia una inquietante verdad. Simon, la madre, era ahora la principal sospechosa. Los días que siguieron estuvieron llenos de intensos interrogatorios e investigaciones, con los investigadores reuniendo una red de detalles que pintaban un cuadro cada vez más oscuro. Lo que había comenzado como un caso de niño desaparecido, ahora parecía ser algo mucho más siniestro. La vida de Simon, que una vez estuvo llena de la alegría de la maternidad, ahora estaba ensombrecida por la devastadora pérdida de su hijo y la creciente sospecha de que ella podría ser responsable de ello. Durante más de un mes, la investigación sobre la desaparición de Quentin había llevado a la policía y a los agentes del FBI a un vertedero local. Los días se convirtieron en semanas mientras revisaban montones de basura, sus esperanzas disminuyendo con cada hora que pasaba. Pero entonces, entre los desechos, hicieron un descubrimiento escalofriante de huesos humanos. El equipo se apresuró a confirmar sus hallazgos, y las pruebas de ADN finalmente revelaron que los restos pertenecían a Quentin. A medida que el caso se desentrañaba, el enfoque se desplazó hacia Simon, la acusada asesina de Quentin. Durante su juicio, la naturaleza fría y calculadora de sus acciones se hizo evidente. Simon no mostró remordimiento por su crimen, una indiferencia escalofriante que sorprendió a todos en la sala del tribunal. Las pruebas se acumularon de que no solo había implicado a personas inocentes para encubrir sus huellas, sino que también había continuado su vida sin vacilación, como si nada hubiera cambiado. ¿Y este documento los incluye a todos? Sí, los incluye. Antes de que entremos, ya sabes, a leerlos individualmente y solo. Su falta de empatía pintó un cuadro claro de una persona no agobiada por la culpa o la conciencia. Simon fue condenada por asesinato y la verdad de sus acciones salió a la luz, dejando un rastro de desamor e incredulidad a su paso. La investigación y el juicio subsiguiente dejaron una marca permanente en todos los involucrados, un recordatorio contundente de la oscuridad que puede esconderse detrás de las fachadas más ordinarias. Leilani Simon fue sentenciada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, más 10 años adicionales por ocultar la muerte de su hijo. Durante la audiencia, los fiscales enfatizaron su falta de responsabilidad y los detectives principales compartieron nuevos detalles, incluidas las acciones de Simon durante la búsqueda del cuerpo de su hijo. Simon no testificó, pero expresó su deseo de que los restos de su hijo fueran devueltos a su familia. Durante todo el proceso, Simon no mostró remordimiento, lo cual afectó profundamente a la fiscalía. Pero durante la entrevista de su madre, cuando su madre dijo, "Todavía no estoy segura", al escuchar estas palabras, comenzó a llorar. Mis drogas eran grandes y tuvieron un gran impacto en toda nuestra vida. Incluso, en la infancia de Leilani, le fallé como madre. Permití que la adicción se apoderara de mi vida a una edad temprana. Se la describió como alguien que solo lamentaba haber sido atrapada, no por sus acciones. El impacto emocional en la familia de Quentin fue significativo, con la decisión del juez marcando el trágico final de un caso que destacó la devastadora pérdida de una vida joven. El caso de Leilani Simon es un cuento inolvidable y trágico de oscuridad. A continuación, está la inquietante traición de la confianza por parte de una madre. Una madre del condado de Berks fue declarada culpable de matar a sus 2 hijos pequeños al colgarlos en el sótano de su casa. Estamos muy contentos de que Lisa Snyder nunca verá la luz del día. En un día de septiembre de 2019 en el municipio de Albany, Pensilvania, un descubrimiento escalofriante conmocionó a la comunidad. Lisa Snyder, una madre de 2 hijos, fue acusada de matar a sus hijos, Connor de 8 años y Brinley de 4 años.
los hermanos fueron descubiertos en una situación angustiante en el sótano de su casa. Lo que se desarrolló a continuación fue una desgarradora historia de crimen, luchas de salud mental y justicia. La historia de Lisa Snyder fue profundamente trágica, ya que describió cómo su hijo de 8 años, Connor, había estado luchando con el acoso escolar y sentimientos de desesperación. Ella compartió que él había expresado pensamientos de hacerse daño a sí mismo y a su hermana menor, pintando un cuadro desgarrador de un niño en dolor emocional. Sin embargo, a medida que los investigadores continuaron su trabajo, comenzaron a surgir inconsistencias en su relato. Las imágenes de vigilancia del autobús escolar de Connor no mostraban signos de angustia o maltrato. Los maestros y compañeros de clase corroboraron esto, describiendo a Connor como un niño alegre y amable. La evidencia física tampoco coincidía. La pequeña estatura de Connor habría hecho imposible que él llevara a cabo el acto que Snyder describió. Luego vinieron los descubrimientos escalofriantes en los dispositivos de Snyder. Los investigadores descubrieron una serie perturbadora de búsquedas en línea relacionadas con autolesiones y la búsqueda de información sobre técnicas dañinas e incluso cómo matar a alguien. Snyder también había visto compulsivamente episodios de I Almost Got Away With It, una serie criminal que narra historias de personas que intentan evadir la justicia. Estas revelaciones desmantelaron la fachada cuidadosamente construida. Lo que parecía una tragedia nacida del acoso escolar ahora apuntaba hacia algo mucho más siniestro. En diciembre de 2019, Snyder fue arrestada, dejando a la comunidad lidiar con la horrible realidad de que esto no fue un accidente, sino un crimen deliberado y calculado. Lisa, ¿por qué demonios querrías matar a tus 2 hijos? La sala del tribunal estaba cargada de tensión, mientras el juicio de Lisa Snyder llegaba a su conclusión en 2024. La defensa pintó un cuadro inquietante de una mujer con problemas, abrumada por la ansiedad y la depresión. Argumentaron que las luchas de Snyder con su salud mental podrían haberla llevado a un estado psicótico durante el trágico incidente. Un psiquiatra testificó sobre su pasado traumático, sugiriendo que podría haber nublado su juicio, aunque enfatizaron que no había evidencia de que ella tuviera la intención de dañar a sus hijos. Nos dijo que sería extremadamente difícil para Connor operar el cierre del collar del perro o lograr envolver la correa del perro. La fiscalía, sin embargo, presentó una narrativa escalofriantemente diferente. Su experto afirmó que Snyder era completamente capaz de distinguir entre el bien y el mal en el momento del crimen. Destacaron pruebas condenatorias, sus búsquedas sospechosas en Internet y las circunstancias calculadas de las muertes de sus hijos. Estos detalles, argumentaron, apuntaban inequívocamente a la premeditación. Lisa Snyder fue condenada por asesinato en primer grado, poner en peligro el bienestar de un niño, y manipulación de pruebas. Brinley, de 4 años, y Connor, de 8 años. Al concluir los argumentos finales, la sala del tribunal quedó en silencio. El peso del caso se cernía sobre todos los presentes. Todas las miradas se dirigieron al juez mientras se leía el veredicto. Lisa Snyder fue declarada culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado, poner en peligro a un menor y manipulación de pruebas. Suspiros y murmullos recorrieron la sala, marcando el final de un juicio que había explorado los rincones más oscuros del comportamiento humano y no dejó a nadie indiferente. Dinero de los contribuyentes para ayudar a pagar la defensa de esta mujer del condado de Berks, acusada de matar a sus 2 hijos. Lisa Snyder, de 37 años, es considerada indigente. El fiscal del distrito del condado de Berks, John Adams, expresó alivio por el resultado, afirmando: "Estamos muy contentos de que Lisa Snyder nunca verá la luz del día y pasará el resto de su vida en la cárcel, donde pertenece". Snyder ahora enfrenta una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Su sentencia está programada para octubre. El caso dejó un impacto duradero en la comunidad y en aquellos involucrados. La tragedia de las muertes de Connor y Brinley se vio agravada por la traición de confianza de su propia madre. Aunque se ha hecho justicia, el dolor y la pérdida que sienten los seres queridos de los niños nunca desaparecerán por completo. Esta historia es un recordatorio sobrio de las complejidades de la salud mental y las devastadoras consecuencias de las luchas no abordadas. La historia de Lisa es desgarradora, pero ¿qué pasa con el amor maternal, torcido por el devastador control de la psicosis posparto? La cantos idea de la depresión y la psicosis posparto entra en juego en el sistema de justicia penal. Llevó a Yates a ahogar a sus 5 hijos, uno por uno. El 20 de junio de 2001, Andrea Yates, una madre de Texas, cometió un acto trágico que conmocionó a la nación. En un estado delirante impulsado por la psicosis posparto, ahogó a sus 5 hijos pequeños: Noah, de 7 años, John, de 5, Paul, de 3, Luke, de 2, y Mary, de 6 meses, en la bañera de su casa familiar en Clear Lake, un suburbio de Houston.
Su esposo, Rusty Yates, estaba en el trabajo cuando ocurrieron los horribles eventos. Andrea Yates fue descrita como una madre amorosa y cariñosa, pero después del nacimiento de su cuarto hijo, había luchado durante mucho tiempo contra el oscuro dominio de la enfermedad mental, y sus luchas se profundizaron en un descenso angustioso. Enfrentó desafíos significativos con la depresión posparto y la psicosis, que afectaron profundamente su salud mental, llevándola a múltiples intentos de quitarse la vida. Los doctores le instaron a dejar de tener más hijos, advirtiendo sobre los riesgos, pero Andrea y su esposo, Rusty, dieron la bienvenida a un quinto bebé, Mary, en su familia. Así que no había indicios de agitación en casa de los Yates. Andrea Yates fue descrita como una madre amorosa de 5 hijos. A Rusty se le advirtió que no dejara a Andrea sola con los niños, pero las demandas de la vida a menudo lo llevaban a confiar en que ella podría manejarlo. En un día fatídico, ella fue dejada sin supervisión. En medio de sus delirios, Andrea se convenció de que era un peligro para las almas de sus hijos. Torcida por la psicosis, creía que su influencia los condenaría a un sufrimiento eterno. En un acto impensable de amor distorsionado y desesperación, buscó salvarlos. Uno por uno, les quitó la vida. La tragedia sacudió a la nación, encendiendo intensos debates sobre la salud mental, las cargas del cuidado y las fallas en el sistema de justicia. La historia de Andrea fue una de inmensa tristeza, planteando preguntas inquietantes sobre cómo la sociedad protege a sus más vulnerables y qué sucede cuando no lo hace. Y, sabes, en muchos estados, incluido Texas, no es solo eso, ya sabes. Andrea fue arrestada y acusada de asesinato capital. Durante su juicio, su defensa argumentó que no era culpable por razón de locura, mientras que la fiscalía presionaba por una sentencia de cadena perpetua. El caso dio un giro dramático cuando el falso testimonio de un psiquiatra llevó a que su condena fuera anulada en apelación. En su juicio de 2006, Andrea fue declarada no culpable por razón de locura y fue internada en un centro de salud mental. Ella sentía que tenía este dilema de amo a mis hijos y, sin embargo, si no los mato. Rusty Yates, profundamente afectado por la pérdida de sus hijos, solicitó el divorcio en 2005. Más tarde se volvió a casar y tuvo otro hijo, pero ese matrimonio también terminó en divorcio. El juicio se convirtió en un espectáculo angustioso, culminando en su condena. Pero la historia no terminó ahí. El caso dio un giro impactante cuando se reveló que el testimonio de un psiquiatra, que había jugado un papel clave en su condena, era falso. Esta revelación anuló el veredicto en apelación, dando a Andrea otra oportunidad para contar su historia. En su juicio de 2006, un jurado la declaró no culpable por razón de locura. En lugar de prisión, fue enviada a un centro de salud mental, un lugar donde podía recibir la atención que tanto necesitaba. Mientras tanto, Rusty Yates, el esposo de Andrea, luchaba por reconstruyó su vida después de la devastadora pérdida de sus hijos. En 2005 solicitó el divorcio, una decisión dolorosa, nacida del desamor. Años después, se volvió a casar y dio la bienvenida a otro hijo, buscando consuelo. Sin embargo, este segundo matrimonio también se desmoronó, dejando a Rusty frente a los desafíos de reconstruir su vida en medio de una tristeza persistente. Sus historias entrelazadas siguen siendo un relato inquietante de pérdida, amor y la complejidad perdurable del espíritu humano. Pero según el abogado defensor George Parham, Yates está molesto. Muy molesto, ¿eh? Rusty Yates bajó la cabeza en sus manos y lloró al escuchar el veredicto. La tragedia dejó una marca indeleble en todos los involucrados. Rusty Yates expresó dolor, perdón y un anhelo de comprensión. Andrea era una madre maravillosa, dijo, reflexionando sobre cómo su estado mental alteró drásticamente su comportamiento. Andrea, mientras tanto, sigue cargando con la culpa, supuestamente creyendo que sus acciones eran necesarias para salvar a sus hijos de la condenación. La gente encuentra eso escandaloso, lo sé, pero yo no la culpo, ni un poco. Pero el veredicto fue posteriormente anulado y en un juicio subsiguiente fue declarada no culpable, por razón de locura. Ella testificó que creía que la muerte de sus hijos salvaría sus almas. El caso sigue evocando fuertes emociones y plantea preguntas críticas sobre la salud mental, las responsabilidades parentales y el papel del sistema de justicia en el manejo de tales tragedias. El caso de Andrea Yates describe cuán trágica puede ser la enfermedad mental, pero ¿qué sucede cuando la historia de un padre se desenvuelve en el escalofriante caso de la desaparición de su hija pequeña? El padre Andrea Lane dice que, a pesar de lo que la gente pueda pensar, él es inocente. No tuve nada que ver con la desaparición de mi hija. Nunca haría daño a mis hijos. Mis hijos son mi vida. El 2 de diciembre de 2011, Andrea Lane reportó un crimen impactante. Su hija de 2 años, Bianca Jones, había sido secuestrada durante un robo de auto en Detroit.
El incidente desató una búsqueda en toda la ciudad y una preocupación generalizada. Lane afirmó que después de dejar a Bianca en su coche mientras dejaba a su sobrino en la escuela, unos ladrones de autos se llevaron el vehículo con Bianca adentro. Horas después, el coche fue recuperado, pero Bianca no estaba por ningún lado. La historia de Lane planteó más preguntas que respuestas, dejando a los investigadores escépticos. Afirmó ser víctima de un robo de auto o que fue llevado por la dueña de la casa, Patrice, pero las piezas de su cronología no parecían encajar. Bianca, su joven hija, había desaparecido y la policía no estaba convencida de su relato. Él dice, traté de ver si la reconocía, pero no lo hice. Solo vi gente entrando y saliendo de mi casa. Nunca vi a mi hija. Creían que una verdad mucho más oscura se escondía detrás de sus palabras. Intenté ver si podía reconocerla, pero no lo hice. Solo vi gente entrando y saliendo de mi casa. Nunca vi a mi hija. Según las autoridades, Bianca no fue llevada por un extraño. Sospechaban que había sido asesinada la noche anterior, durante un castigo trágico y aterrador por mojar la cama. La historia del robo de auto, argumentaron, era una fabricación desesperada para ocultar su muerte. A medida que investigaban más a fondo, surgió un detalle inquietante, un lapso de 17 minutos en los registros del teléfono celular de Lane. Los investigadores estaban seguros de que esto no era una coincidencia. Para ellos, era la ventana crucial durante la cual él había desechado el cuerpo de Bianca, borrando la evidencia de lo que creían que era su crimen. Lane mantenía su inocencia, insistiendo en que era una víctima, no un perpetrador, pero la creciente evidencia pintaba un cuadro sombrío. La policía y los fiscales estaban convencidos de que la historia de Lane no era sobre un auto robado o un niño desaparecido, era un relato de culpa y encubrimiento, y estaban decididos a descubrir la verdad. El juicio de Lane cautivó a todos, mezclando testimonios emocionales con escalofriantes pruebas forenses. Perros rastreadores traídos de Europa descubrieron rastros de restos humanos en lugares inquietantes, la cama de Bianca y el coche de Lane. Sin embargo, a pesar de estos sombríos descubrimientos, el cuerpo de Bianca nunca fue encontrado y ningún testigo pudo confirmar su muerte. Lane está acusado de perder los estribos con Bianca y golpearla con un palo porque se hizo pipí encima. Él estaba llorando o histérico o lo que sea. Durante mucho tiempo, solo lo sabía. Y no pude sacarle nada. Lane, desafiante y emocional, defendió su inocencia, calificando la evidencia de circunstancial y las acusaciones de infundadas. Su defensa señaló lagunas en el caso, sugiriendo que las suposiciones en lugar de los hechos lo pintaban como el villano. La trama se complica cuando surgen informes de que Bianca fue vista con vida después de su desaparición. Un oficial de policía afirmó haberla visto 8 días después, durante una llamada no relacionada. Meses después, un investigador privado juró que la vio. Dijo algo sobre mí de mi hijo. Vinieron de esa mesa. Así, nadie en ese asiento. Dijo eso. Disfrazada de niño, caminando en las sombras del anonimato, estos relatos siembran dudas, tejiendo intriga en un caso ya enigmático. A pesar de las preguntas sin respuesta y los avistamientos contradictorios, el jurado emitió su veredicto. El rostro de Lane se desplomó, una mezcla de incredulidad y desesperación cuando el mazo golpeó. A pesar de todos sus relatos, el jurado encontró a Lane culpable del asesinato de Bianca. Podría haber cambiado el resultado del juicio de Andrea. No teníamos idea de que estos dos estaban conectados. Lane fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Él sigue insistiendo en su inocencia, suplicando al público que continúe buscando a su hija. La madre de Bianca, Bianca Jones, también cree que su hija está viva y ha pedido esfuerzos renovados para localizarla. El caso deja una pesada nube de incertidumbre y desconsuelo. Las palabras de Lane, "Nadie tiene pruebas de que mi hija está muerta", resuenan profundamente con aquellos que dudan de la condena. Para otros, la falta de cierre es inquietante. La esperanza de la madre de Bianca y la sentencia de cadena perpetua de Lane son recordatorios de una tragedia que sigue planteando más preguntas que respuestas. No había mucho con qué trabajar. En mi mente estaba preocupado de que, a pesar de las pruebas, no hay cuerpo. Las reacciones escalofriantes de estos asesinos malvados prueban que algunos crímenes van más allá de la comprensión, pero sus historias no terminan aquí. Mantente atento, porque nuestro próximo video revelará verdades aún más oscuras y momentos más impactantes en la sala de juicio. No querrás perdértelo. Míralo ahora.